Bien, esta semana tenemos correspondiente a filosofía la semana 10 y el tema diríamos que es la segunda parte, puesto que la semana 9 anterior estaba dedicado a la epistemología. Esta semana 10 diríamos que es epistemología 2. Específicamente está dedicado, como el título lo dice, problemas epistemológicos contemporáneos. Seguidamente haré la presentación, ¿no?, de los contenidos que corresponden a esta semana. Bien, tenemos en primer lugar, bueno, está dividido en 4 grandes partes, ¿no?, esta semana. Primero es el problema de la demarcación, como ustedes están mirando acá. Luego está el problema de los métodos, ¿no?, los problemas de los métodos en la ciencia. Tenemos el método de la inducción, el método hipotético deductivo y el método denominado el anarquismo epistemológico de Feyerabend. En cuarto lugar está el problema del progreso científico. Tercer lugar, ¿no? Y en cuarto lugar, el tema de la tecnología, problemas epistemológicos, crítica a la ciencia y la tecnología. Bueno, sigamos pues presentando la primera parte, el problema de la demarcación. Tenemos acá el tema del verificacionismo. Demarcación significa cómo podemos llegar a diferenciar, ¿no?, lo que es ciencia de lo que no es ciencia, ¿no? Y entonces, para responder a este tema, a este problema, tenemos en primer lugar el verificacionismo, ¿no? Verificacionismo. Luego está el llamado falsacionismo o también refutacionismo, ¿no? Seguidamente tenemos el problema de los métodos, ¿no? El problema de los métodos. Bueno, acá tenemos como título el problema de la inducción y el método de la ciencia, pero es la cuestión de los métodos. Tenemos en primer lugar el método inductivo como base de la investigación científica, ¿no? En segundo lugar, el método hipotético deductivo y la ciencia como búsqueda sin término. Y en tercer lugar está el método del anarquismo epistemológico de Feyerabend. Bien, seguidamente, en tercer lugar, está el problema del progreso científico. ¿Hay o no progreso científico? Unos aceptan, otros lo niegan, ¿no? Entonces, Thomas Kuhn como Feyerabend, ellos niegan. Mientras que el Círculo de Viena y Popper sí aceptan que hay un progreso científico, hay un desarrollo científico, ¿no? Y en cuarto y último lugar tenemos el tema de la tecnología, el cual ha originado un tipo de filosofía denominado filosofía de la tecnología, ¿no? Entonces, los temas que tienen que ver, pues, en relación a la sociedad, la ética, ¿no?, desde el punto de vista de la tecnología, se verá en esta cuarta parte. Y finalmente, pues, tenemos la lectura y los ítems que se han planteado para esta semana 10. Y en esto ha sido entonces la presentación de las 4 partes en que se ha dividido esta semana 10, que, como repito, podría muy bien titularse Epistemología parte 2, por lo que específicamente se lee problemas epistemológicos contemporáneos, ¿no? Responde a una suerte de historia de la ciencia, pero una historia de la ciencia tendría que adentrarse en la época antigua de los griegos, la época medieval, la moderna y la contemporánea. Entonces aquí, en este fragmento, en buena cuenta de
de la historia de la ciencia se adentra en esta época contemporánea, para decirlo de alguna manera, ¿no? Bien, entonces vamos seguidamente a adentrarnos en cada una de las 4 partes en que se ha dividido los contenidos de esta semana 10. Bien, entonces vamos pues con esta primera parte, ¿no? Que tiene que ver con el tema, el problema de la demarcación. Justamente el título es El problema de la demarcación. El problema debe ser entendido de la siguiente manera, ¿no? O a través de la siguiente pregunta. Bueno, es uno de los grandes problemas que plantea la epistemología, ¿no? La reflexión filosófica de la ciencia en general. Entonces, el problema de la demarcación viene la pregunta de qué forma, de qué manera, ¿no? Se puede distinguir, ¿no? La ciencia de aquello que no es ciencia, ¿no? O de qué forma puede trazarse una línea demarcatoria que divida, que separe, ¿no? Entre aquello que es científico y aquello que no lo es, ¿no? ¿Cómo podemos diferenciar las teorías científicas de los textos metafísicos, de los textos pseudocientíficos, ¿no? Bueno, para responder a este gran tema epistemológico, ¿no? Se han propuesto, ¿no? distintas, distintas respuestas, digamos, ¿no? Y destacan la que da el Círculo de Viena y que se conoce como el verificacionismo, ¿no? Y el otro es el que ha dado Karl Popper, ¿no? El que se le llama el reputacionismo, o mejor, en estos términos, falsacionismo, ¿no? Para responder solamente al problema de la demarcación, ¿no? Cómo yo puedo distinguir lo que es ciencia de lo que no es ciencia. Y entonces tenemos pues aquí la primera respuesta, ¿no? El verificacionismo del Círculo de Viena. Bueno, el Círculo de Viena se llama a un grupo de pensadores, de filósofos y científicos, ¿no? Entre los que destacan Rudolf Carnap, Schlick y Neurath, ¿no? Neurath, a ver, estos nombres, pues, alemanes, pueden ustedes encontrarlo en un cuadernillo, ¿no? De esta semana. Quizá no sea tan importante, ¿no? Anotarlo. Entonces, quizá el más importante sea este filósofo Carnap, ¿no? Filósofo científico, filósofo y físico, ¿no? Entonces, Schlick, Carnap y Neurath son los más importantes de este grupo, ¿no? Llamado el Círculo de Viena, ¿no? Que, digamos, tiene cierta relación con un autor que ustedes ya conocen, que es Wittgenstein, ¿no? Wittgenstein
recuerdan su obra que él escribió, el llamado Tractatus, ¿no? El Tractatus Lógico-Philosophicus, Tractatus, simplemente Tractatus, ¿no? Bueno, él no llegó a formar parte de este grupo, pero sí este grupo del Círculo de Viena, sí lo tuvo muy en cuenta, ¿no? Le dio un gran valor a este texto de Wittgenstein denominado Tractatus. Bien, ¿no? Entonces, ¿por qué el nombre de verificacionismo? Verificacionismo tiene que ver entonces con verificar, comprobar, ¿no? A través de datos sensoriales, ¿no? Los datos de nuestros sentidos, hay que fundamentar lo que uno pronuncia o lo que a través de juicios o proposiciones textualiza o vocaliza, ¿no? ¿No? Textualiza, escribe, vocaliza, habla. Entonces, el verificacionismo exige, pues, verificar, confirmar, ¿no? Acudir a los datos sensoriales. Como ustedes pueden ver, hay el eco de Hume. Hume, ¿recuerdan? Sus percepciones se dividían en impresiones e ideas. Las ideas en Hume no pueden ser tales si es que no descansan, si es que no están fundamentados en las impresiones, es decir, en los datos de los sentidos, ¿no? Ya, esto hay que tenerlo muy en cuenta. Bien, entonces, del Círculo de Viena hay que resaltar su crítica radical, su crítica sin ambajes a todo lo que es metafísica, ¿no? A todo lo que es metafísica. Entonces el Círculo de Viena como que recibe no solamente la influencia de Hume, sino también del positivismo, recuerdan, de Comte, ¿no? El positivismo ahí, la ciencia es el culmen del desarrollo del pensamiento y de la conciencia, en donde supera a lo teológico, lo metafísico. Entonces, la ciencia se convierte en el conocimiento por antonomasia, y entonces, digamos que la teología y la metafísica ya no tienen razón de ser, simplemente tienen que retirarse, ser, digamos, arrancado de raíz del conocimiento humano, ¿no? Bueno, he ahí esta crítica radical a todo lo que es metafísica. Por eso, cuando miramos ahí el tema de la demarcación, cómo yo puedo distinguir lo que es ciencia de lo que no es ciencia, entonces el Círculo de Viena respondió así: hay que acudir al criterio de la verificación o del verificacionismo, ¿no? Entonces, en otras palabras, ya decía, hay que acudir a los datos sensoriales, hay que acudir a los datos de los sentidos. Entonces ahí, pues, como ya lo decía, se echa de ver la influencia de Hume y del positivismo. Por eso es que el Círculo de Viena también se conoce con otro nombre, ¿no? Neopositivistas o neoempiristas. Empiristas recordando a Hume y neopositivistas recordando a Comte, ¿no? Bien, entonces solamente es científico, ¿no? Solamente se puede llamar teoría científica aquello que puede ser verificado, ¿no? Aquello que puede ser fundamentado en los datos de nuestros sentidos, de nuestros 5 sentidos. Entonces, todo aquello que no pueda ser comprobado, confirmado, verificado por la experiencia sensorial, entonces no es científico, no es científico. ¿Ya? Entonces, a ver, aquí creo que un momentito. Ya, entonces, ya para terminar con el verificacionismo, anotemos pues que
todas aquellas teorías que no pueden ser confirmadas o verificadas por los datos de los sentidos no son científicas, o lo que dicen ellos también, carecen de sentido, ¿no? Hay una expresión, carecen de sentido, todo aquello que por la verificación no pueda ser confirmado, ¿no? Y entonces, no puede, dice, lo que no es científico, ¿no? Y no puede ser confirmado por los datos de los sentidos, digamos que no es científico, pero tampoco hay que decir que es falso, sino la expresión apropiada es que carece de sentido. No tiene sentido hablar de ello, ¿no? ¿Ya? Entonces, imposible la verdad o falsedad de sus afirmaciones, ¿no? Bueno, hay una, les decía que hay una influencia del Tratado de Wittgenstein, en tanto y en cuanto, siguiendo al Tractatus en el Círculo de Viena, se expresa una trascendental coincidencia, en tanto y en cuanto en el Tractatus se lee de lo que no se puede hablar, hay que callar, ¿no? Entonces, en este sentido, de lo que no se puede hablar, porque no puede confirmarse, verificarse por los otros sentidos, es mejor guardar silencio, hay que callar. Entonces, en ese sentido, el Tractatus, pues, refuerza el verificacionismo del Círculo de Viena, ¿no? Bueno, entonces, aquí en nuestra ficha que tenemos frente a ustedes, a manera de, digamos, de resumen, de repaso, los también llamados neopositivistas o neoempiristas, ¿no?, abogaron por la verificación, eso hay que subrayar, como criterio demarcatorio que nos permite diferenciar, ¿no?, todo aquello que es ciencia de aquello, todo aquello que es ciencia de aquello que no es ciencia. ¿Y qué cosa no es ciencia? Ahí desfilan como pseudociencias, ¿no?, el psicoanálisis, ¿sí? El marxismo, no es ciencia también las ideologías, fascismo, nazismo, no es ciencia las religiones, ¿no? ¿Ya? No es ciencia las religiones. Entonces, en el Círculo de Viena hay un marcado rechazo de la metafísica y de la religión, puesto que hay una gran tradición positivista y empirista, ¿no? Están Comte y Hume, como ya lo he explicado. Y entonces afirmaron que solo pueden ser entendidas como teorías científicas todo aquello que pueda ser verificado, ¿no?, a partir de datos de la experiencia sensorial. Entonces, aquellas teorías que no pueden ser verificadas no serán científicas, carecen de toda cientificidad y forman parte de ese gran grupo, ¿no?, de los llamados pseudociencias, ¿no? Carecen de sentido. Entonces, repito, ahí están ¿quiénes? Las religiones, la El metafísica, psicoanálisis. el psicoanálisis, sí, muy bien, el marxismo. Sí, gracias por su participación. Una Así es. pregunta. Sí, sí, Reyes, Ah, estoy eh, adecuado. esta demarcación fue hace muchos años y ahora existe la epigenética. La epigenética de Bruce Lipton sería considerada como no científica porque él es biólogo, Bruce Ya, Lipton. no creo no creo que sea anticientífica en el mundo de la ciencia. Cada una de las ciencias, la historia, la lingüística, la física, la biología, manejan teorías científicas, ¿no?
sí, teorías científicas que en base a leyes tratan de explicar los temas y fenómenos propios de su especialidad, ¿no? Propios de especialidad. Entonces aquí, claro, como les decía, es una especie de Gracias. historia de la ciencia, ¿no? En la década del 20, 30 del siglo XX ocurrió esto, entonces es una historia de la ciencia que se centra en la época contemporánea, ¿no? ¿Ya? ¿Y cuál es el concepto fundamental? Hay que contextualizarlo. Es el tema de la demarcación. Demarcar es delimitar, ¿no? El campo de lo que es científico de lo que no es científico. Y entonces el Círculo de Viena tiene como criterio la verificación, la comprobación, pero basado en los datos de los sentidos. Esta es la idea capital, ¿no? Y entonces, bien, vamos a pasar entonces a la otra teoría, ¿no? Que trata de responder el problema acerca de la demarcación, qué es ciencia y qué no es ciencia. Y acá Popper, llamado falsacionismo, ¿no? Falsacionismo o refutacionismo, como acá también se le dice. Bueno, a ver, un segundo. Bien, siempre en las casas hay ruidos, hay la gente hace sus cosas, ¿no? Etcétera. Bueno, aún así tenemos que seguir adelante. Bueno, la otra respuesta ya no es el verificacionismo, sino es el falsacionismo. Y esto le pertenece a Karl Popper, que es otro filósofo de la ciencia, ¿no? Entonces, a ver, ¿cuál es la idea aquí central, no? ¿Cómo yo puedo, según Popper, diferenciar, ¿no? La ciencia de todo aquello que no es ciencia? Y él dice, esto ocurre, ¿no? Aplicando el criterio del falsacionismo. Es decir, la ciencia para ser tal tiene que ser capaz de ser testado, que es sinónimo de refutado, sinónimo de alguna vez caer en el error. Y entonces lo primero que uno echa a pensar, dice, pero según, por ejemplo, el positivismo de Comte, o a veces uno puede haber escuchado, mira, eso es científico, eso ha sido incluso en el laboratorio, ¿no? Ha sido confirmado, etcétera. Entonces no hay lugar a duda. Como que si lo que fuera científico no estaría, no sería capaz de errar, de equivocarse. Algo así como que la ciencia fuese la palabra de Dios ubicándonos en el contexto medieval. Pero eso es falso. Eso es incorrecto. La semana pasada, en la semana 9, recordarán ustedes que se contempló, se vio las características del conocimiento científico. Y entonces, además de ser objetivo, racional, metódico, regional, recuerdan ustedes, estaba esa característica de ser falible. Puede fallar. Y la ciencia, además, decía, puede ser perfectible. Y eso de falible, creo que cité a Karl Popper. Justamente ahí cae a pelo, ¿no? Ya lo anunciábamos la semana pasada, ¿no? Esta teoría del falsacionismo de Karl Popper.
todo aquello que puede ser falsado, puede equivocarse, ¿no? Eso es científico, ¿no? Entonces, eso de que por ser científico es algo irrefutable, perfecto, eso no. Eso hay que borrarlo, ¿no? Digamos, de nuestros conocimientos, ¿ya? Bueno, entonces Popper pues tiene otra manera de responder, ¿no? Cómo yo puedo demarcar, diferenciar lo que es ciencia de lo que no es ciencia. El verificacionismo decía, acudo a la verificación, la confirmación. Pero aquí Karl Popper dice, no, es científico todo aquello que puede ser falsado, puede ser equivocado. Y bueno, Popper pues rechazó el verificacionismo, ¿no? Eh, lo rechazó, no sirve, diría, para establecer una diferencia entre lo que es ciencia y lo que no es ciencia. Y entonces, eh, eh, aludió, hizo referencia, ¿no? A que los datos de los sentidos, ¿no? Que usa el círculo de Viena, puede llevarnos, ¿no? A falsar. Nosotros tenemos una teoría científica y como científicos, según Popper, hay que estar siempre buscando datos sensoriales, ¿no? Eh, pero con los cuales yo voy a poder refutar, falsar una determinada teoría, ¿no? Entonces, eh, bien, Karl Popper en su obra La lógica de la investigación científica, además Karl Popper, les mencioné, tenía otra obra donde refuta el marxismo, La sociedad abierta y sus enemigos, ¿no? La sociedad abierta y sus enemigos, esa es otra de sus grandes obras, ¿no? Que fue un libro de lectura de Mario Vargas Llosa, por lo cual le llevó a abrazar el liberalismo como pensamiento político, ¿no? Bueno, entonces, Karl Popper, en la lógica de la investigación científica, pues saca la cara por el falsacionismo, ¿no? Como el único criterio que nos permite diferenciar la ciencia de lo que no es ciencia, ¿sí? Entonces, bueno, eso significa pues que todo aquello que se presenta como ciencia, todas aquellas teorías, ¿no? Que no aceptan alguna vez ser falsadas o testadas o refutadas, por ejemplo el marxismo, ¿no? O el nazismo, ¿sí? Entonces, o las religiones, ¿no? O el psicoanálisis, extiende Karl Popper, entonces no serían científicos, ¿no? Entonces, ya, puesto que decíamos al inicio, ¿no? Eso de que nunca puede ser refutado, ¿no? No es una virtud para las ciencias, sino que es un, digamos, un pecado, un vicio, ¿no? De las teorías científicas. Y bueno, entonces uno querrá decir, bueno, o aspiraría a que la ciencia, ¿cuándo va a terminar de conocer? ¿Cuándo va a tener las cosas ya en limpio, ¿no? Entonces, en la ciencia, según Popper, se asoma un horizonte de una búsqueda sin fin, que nunca llega a terminarse, porque como ciencia siempre será capaz de ser refutado, ¿no? Declarado falso. Entonces, no hay que buscar entonces salir, zafarse, las críticas que se hacen, las refutaciones que se hacen, porque la ciencia como tal las tiene que recibir, ¿no?
Entonces, los contraejemplos, como él decía, ¿no? Los contraejemplos tienen que ser asumidos. Bien. Entonces, esto es la teoría de Karl Popper, ¿no? Entonces, miremos aquí. Según Popper, son científicas, ya como un resumen, como una reafirmación, ¿no? Según Popper, son científicas aquellas teorías con respecto a las cuales puede hacerse el intento de falsarlas. En cambio, no serán científicas aquellas teorías para las cuales no se puede siquiera pensar en una situación en la que serían refutadas. En este sentido, la irrefutabilidad no es una virtud, sino, como les decía, sería un pecado, un vicio, les decía, ¿no? Una falla de una teoría científica. Entonces, las teorías científicas no son, pues, no son juicios absolutos semejantes a la palabra de Dios, no, no. Están sometidos a fallar y por lo tanto pueden ser mejoradas, ¿no? Bien, admitiendo, en el fondo, ustedes ya se han dado cuenta, admitiendo el progreso en las ciencias. Se progresa hacia algo mejor, ¿no? Hacia adelante. Bien, entonces, tenemos pues ya, de alguna manera, abordado el primer gran tema epistemológico contemporáneo. ¿Cuál es? El de la demarcación, ¿no? ¿Cómo distingo lo que es ciencia de lo que no es ciencia? El verificacionismo del Círculo de Viena, ¿no? Aduce que es a través de la verificación o la confirmación, sí, a base de los datos que nos puedan dar los sentidos. Y el falsacionismo de Karl Popper, ¿no? Admite que todo saber científico, ¿no? Debe ser capaz, ¿no? Porque es falible, es perfectible, debe ser capaz de aceptar, ¿no? Una falsación, una refutación. Bien, pasamos al segundo gran tema. Bueno, al segundo gran tema, que es el problema de la inducción y el método de la ciencia. Mejor dicho, el problema de los métodos, ¿no? En la ciencia, los métodos de la ciencia. A ver. Bien, entonces veamos esta segunda parte, ¿no? De los problemas
epistemológicos contemporáneos, el problema de los métodos. Bueno, otro de los problemas de la epistemología contemporánea es el de los métodos, ¿no? Podríamos plantearnos la pregunta, ¿es válido llegar a conclusiones generales a partir de casos particulares, singulares? Repito la pregunta, ¿es válido sacar conclusiones generales a partir de casos particulares? ¿No? ¿Cuál es el método más adecuado para que se progrese, ¿no?, en la investigación científica? ¿Cuál es el método más adecuado? Bien, responder a estas preguntas, como verán ustedes, tiene que ver con este segundo gran tema de la epistemología contemporánea, cuál es el problema de los métodos de la ciencia. Entonces, el primer método es el método inductivo. El problema es, ¿no?, el método inductivo como base de la investigación científica. A ver, el método inductivo, como ustedes conocen, ¿no?, es el método que partiendo de casos particulares, ¿no?, de hechos particulares, se eleva hacia una ley, hacia algo universal. ¿Ya? Esta es la idea. Entonces, el tema de la inducción ha tenido especial importancia, ¿no?, para el Círculo de Viena, ¿sí? Y para Popper, pero en diferentes sentidos, ¿no? Digamos así. Para los neopositivistas, ¿no?, si está justificada la inferencia inductiva, ¿no?, por esta razón, ellos plantearon que la inducción representaría el método más adecuado para el avance de las ciencias, ¿no? Entonces, hay una suerte de relación entre la utilización del método inductivo con el Círculo de Viena, ¿no?, con estos autores que habíamos nombrado, Carnot, Schlick, Neurath. Entonces, ellos entendieron que este método inductivo, este método empírico inductivo, representa el rasgo diferenciador de las ciencias empíricas en relación a todo ese conjunto de pseudociencias, ¿no?, incluyendo pues la metafísica. Ya les dije, el Círculo de Viena se caracteriza por su radical rechazo de la metafísica o de la ontología, que es propio de los racionalistas, ¿no?, Platón, Descartes, Hegel. Entonces, bueno, desde el método inductivo, ¿no?, resulta pues adecuado admitir como verdadero el enunciado, todos los cisnes son blancos, si es que este tiene el respaldo, pongamos como ejemplo, ¿no?, de una gran cantidad de casos de cisnes en muchas partes del mundo, en muchos países, lugares, el respaldo de que todos esos cisnes son blancos. Todos los cisnes que el hombre ha podido, o los científicos en este caso han podido percibir, tienen el color blanco. Ya, entonces sería un ejemplo, ¿no?, del método inductivo. Entonces, como ven ustedes, todos los cisnes son blancos, es el enunciado universal, pero se ha partido
¿no? Como antecedente de citar 5, 10, 100, exageremos, 100 casos donde en diferentes lugares y países se ha podido percibir que los cisnes son de color blanco. Por consiguiente, como que ya no fuera necesario seguir citando más ejemplos, 100 ahí, no, ya 101, 102, ya no, 100. Suficiente para yo poder no enunciar el juicio, todos los cisnes son blancos. Bueno, eso es el método inductivo, ¿no? Ya. Pero esto del método inductivo es propuesto por el Círculo de Viena, ¿no? Ellos, a ver, veamos aquí lo que tenemos, ¿no? El método inductivo como base de la investigación científica. La inducción representa el método más adecuado para el avance de las ciencias. Entonces, el método inductivo, observación de los hechos, ¿no? Tenemos, se registra, ¿no? Se compara, se clasifica y luego se llega a generalizaciones. Se expresan las relaciones constantes entre los hechos observados. Todos los cisnes son blancos y ahí yo puedo incluso aspirar a una ley, a una teoría, ¿no? Y ella también es capaz de hacer una suerte de predicciones. Fíjese, entonces, más adelante lo miraremos, ¿no? A propósito, ya no del método inductivo, sino del método hipotético, ¿no? Del método hipotético deductivo, que es de Popper. Pero podemos adelantarnos, la crítica que hará Popper a este enunciado, ¿no? Todos los cisnes son blancos, basado en las observaciones particulares de los hechos, dice, no, dice, alguna vez puede ocurrir como ocurrió, que un cisne pues no es blanco, sino negro. Con ese solo hecho, fíjese, queda refutado, queda testado, falseado, ¿no? Aquel juicio de que todos los cisnes son blancos, el cual se fundamenta en la aplicación del método inductivo, ¿no? Fíjese, ¿eh? Entonces, la crítica que se le hace al método inductivo es, por ejemplo, todos los metales se dilatan por acción del calor. ¿Qué cosa? Todos los metales se dilatan por acción del calor. Ya no es todos los cisnes son blancos, sino todos los metales se dilatan por acción del calor. Ese enunciado, si afirmo que se utiliza el método inductivo, tiene que aparecer como premisas, ¿no? Varios casos en donde, digamos, a ver, pues una porción de metal, plata, oro, cobre, etcétera, les he sometido, ¿no? Al calor y he observado que se dilatan, se expanden. Entonces, puede ocurrir eso en 5, en 10, en 20 casos, incluso exagerando puedo decir a 100. Pero la crítica al método inductivo, ¿no? Es que ¿quién me asegura de que en otro lugar, a ver, del espacio, en la Luna, en Marte, esto no ocurra? O que en la misma Tierra, ¿no? Aquí, mañana, pasado, el otro año, esto no puede ocurrir. ¿Quién me garantiza, no, esto? Entonces, el conocimiento por vía inductiva no tiene pues un carácter necesario, sino es probable, hay la probabilidad, ¿no? Entonces, el método inductivo, como método científico,
tiene pues ahí sus fallas, ¿no? Para poder conducirme al conocimiento de la verdad, digamos, que la ciencia aspira, ¿no? Y entonces ahí hay una falla, por decirlo de esta manera, una limitación. Veamos el otro método, ya no es el inductivo, sino el llamado método hipotético, ¿no? El método hipotético deductivo, ¿no? Que es de Karl Popper. Bien. A ver, no está de más empezar mirando lo que nos dice aquí ¿no? En el PPT. Los enunciados observacionales, ¿no? No son la base que nos lleva a las verdades científicas, ¿no? O sea, las observaciones, percepciones que nuestros sentidos puedan juntar y que utilizando el método inductivo les permite llegar a enunciados universales. Todos los metales se dilatan por razón del calor, o todos los cines son blancos, ¿no? Dice, no son la base. Los enunciados observacionales, volvamos a mirar, no son la base que nos lleva a las verdades científicas, fíjese. En otras palabras, es una crítica al método inductivo, pues, sino que sirven como contraejemplos. Más bien él dice, las observaciones, ¿no? Que yo recojo, que son de índole particular, ¿no? Personal, etcétera, más bien el método hipotético deductivo de Popper los utiliza, ¿no? Como contraejemplos, contra las teorías, se puede decir, ¿no? Le hacen, se oponen a esos ejemplos, a esas teorías, es decir, buscan testarlos o falsarlos, como hemos visto, ¿no? En la anterior parte acerca del problema de la demarcación cuando hablábamos del falsacionismo, ¿no? Entonces, los datos que recogemos de los sentidos, las observaciones, que son la base para el método inductivo, para el método hipotético deductivo de Popper, más bien han de ser utilizados como contraejemplos para poder refutar, falsar las teorías y no para verificarlas, ¿no? Es decir, su oposición al Círculo de Viena, su oposición al verificacionismo, ¿no? Y su oposición al método inductivo, en cuanto que puede servirnos para hallar las verdades científicas, ¿no? Entonces, por consiguiente, deben concebirse como incompletas, ya que siempre será posible cuestionarlas y corregirlas, ¿no? Bueno, en cuanto, al método hipotético deductivo, tenemos que admitir, ¿no? Que según Popper, la ciencia siempre se ha servido del método hipotético deductivo. ¿Y qué significa hipotético? La ciencia, hipotético se refiere a la hipótesis, ¿no? La ciencia gira en torno a este concepto, ¿no? ¿Se acuerda usted del método científico? Se plantea el problema, observamos que algo no funciona, no se conoce con precisión, entonces para responder a ese problema buscamos una verdad tentativa, una verdad de ensayo, a eso se llama hipótesis. Entonces la ciencia siempre va a caminar, a batallar en base a hipótesis, ¿no? Y entonces, y deductivo es que
el razonamiento que viene de lo universal y desciende hacia lo particular, hacia lo singular, entonces ese es el que funciona y predomina en las ciencias según Popper. Claro está, siempre basado en conjeturas, ¿no? En hipótesis, en verdades probables, ¿sí? Y nunca se va a llegar a una verdad, a un conocimiento científico ya concluido, perfecto. Por eso aquí, fíjate, arriba dirá, la ciencia es siempre una búsqueda sin término, sin fin, no se acaba. ¿Ya? Entonces, esto es pues el caso. Bueno, algo más sobre el método hipotético deductivo. Entonces, lo usan la física, la química, la biología, pero también este método hipotético deductivo la usan la filosofía, las ciencias sociales. Bueno, esta es la constatación. Y eso, a ver, buscando esto del hipotético deductivo, por ejemplo, se nos ocurre frente al problema de que hay personas que en invierno justamente nos resfriamos, ¿no? Los jóvenes también tienen que buscarse, ¿no? Protegerse de los resfríos que es propio de la estación. Entonces, dentro de la investigación científica uno puede lanzar la hipótesis, ¿no? Es decir, el consumo de vitamina C puede amainar o reducir la duración de un resfriado, ¿no? Y entonces, luego buscando, bueno, esa es la hipótesis, ¿no? Entonces, se deduce que si la hipótesis es correcta, ¿no? A ver, nos organizamos y buscamos que un grupo de personas que consume vitamina C debería tener resfríos más cortos que un grupo de personas a los cuales se evita que consuman vitamina C, por ejemplo, jugo de naranja, ¿no? Y entonces, en la experimentación se realiza pues un estudio con estos dos grupos, uno que consume vitamina C y otro que no consume. Entonces, se sigue experimentando, ¿no? Y se somete a control, entonces se mide la duración de los resfriados en ambos grupos. Entonces, ya en el análisis de datos se analizan los resultados para ver si la diferencia en la duración de los resfriados es significativa y respalda la hipótesis, ¿no? ¿Qué hipótesis? El consumo de vitamina C puede reducir la duración de un resfriado. Esa es una hipótesis que está a un nivel denunciado, digamos, universal, y entonces de ahí descendemos hacia casos particulares. Entonces, ahí se está aplicando el método deductivo, pues, ¿no? ¿Ya? Y bueno, repito, es hipotético en tanto en cuanto la ciencia siempre marcha de acuerdo a hipótesis. Siempre la ciencia tendrá un espíritu de hipótesis, es decir, un conocimiento, un conocimiento provisional, ¿no? Un conocimiento que puede ser testado o falsado, ¿no? Bueno, entonces, esto en cuanto al método, hipotético deductivo que es de Karl Popper. Bueno, en tercer lugar, estamos todavía dentro del segundo tema o problema, ¿no? ¿Cuál era el segundo tema? Acerca de los métodos, ¿no?, utilizados en la ciencia.
O sea, el problema de los métodos, ¿no? Entonces, primero el método inductivo, que es del Círculo de Viena. Segundo, el método hipotético deductivo, que es de Karl Popper. Y en tercer lugar, el método o el anarquismo epistemológico de Feyerabend, como crítica del método científico. A ver, vamos a detenernos acá, que es interesante esta, ¿no?, esta partecita. A ver, miremos el PPT y luego continuamos. Bueno, veamos este tercer caso acerca de los métodos, ¿no?, que corresponde a Feyerabend. A ver, miremos aquí su contenido y partamos de esto. Nos va a sorprender su crítica. Uno dirá, profesor, esto es literatura, esto es política, ¿no? ¿Qué es? Bueno, también es una posición que se ha manejado, ¿no?, dentro de la ciencia, ¿no? Y entonces, Feyerabend nos dice, no hay método, o sea que no hay método inductivo, no hay método hipotético deductivo, ¿no? Y nos dice además, no hay progreso. Siempre el Círculo de Viena, siempre Popper, hablan de una ciencia falible, de una búsqueda sin término, ¿sí? Entonces, Paul Feyerabend nos dice, no hay progreso en la ciencia o en la investigación científica. Por ende, la ciencia no posee un rasgo especial que lo convierta en un, digamos, que lo convierta en un conocimiento, en un saber superior a otras. ¿Superior a qué? A la metafísica, a las ideologías, a la religión, al mito. Pongamos eso también. Entonces, la ciencia no es superior a otras formas de conocimiento e interpretación de las cosas. Pues Feyerabend afirma que en la investigación científica todo vale. Es decir, que los científicos estarían utilizando, ¿no?, utilizando recursos, estrategias que no son nada científicos, ¿no? ¿No? Cuando dice todo vale. Bueno, esto es en síntesis, digamos, la posición epistemológica
el método anarquista de Feyerabend. Analicemos la palabra anarquismo. Es un concepto usado en la política. El anarquismo significa ausencia de autoridad, una suerte de predominio sin límites de la libertad, ¿no? Bueno, partiendo de este concepto, entonces, ya decíamos, según Feyerabend, no hay método, ¿ya? No hay progreso en la ciencia. No hay método. En el Círculo de Viena sí hay método. En Popper sí hay método. En el Círculo de Viena hay progreso, ¿no? En Popper también hay progreso. Pero vamos a ver adelante, además de Feyerabend, que niega que hay progreso, hay otro gran epistemólogo que es Thomas Kuhn. Ya estamos aquí cerca de verlo, ¿no? Thomas Kuhn, el de las revoluciones científicas, también niega, ¿no?, el hecho de que hay progreso en las ciencias. Bien. Entonces, pues, la otra idea es que la ciencia no es un saber que sea superior, como decía Comte, sobre todo Hume se deduce, ¿no? Que la ciencia es un conocimiento superior a la metafísica, a la religión, a los mitos, ¿no?, etcétera, sino que no es, pues, la ciencia es un saber más. Y entonces como que democratiza, los pone en una línea, digamos, horizontal a todas ellas, y donde la ciencia no es superior a nada, ni a nadie, ¿no? Entonces la ciencia, en cuanto al conocimiento, existe junto al mito, junto a la religión, junto a las ideologías, junto a la metafísica, ¿no? En buena cuenta, la ciencia sería uno de las muchas clases de pensamiento, de conocimiento o incluso de ideología. La ciencia también sería una ideología que el hombre ha creado, ¿no? Entonces, fíjese, él nos dice, asegura que una revisión de la historia de la ciencia va a mostrar que los astrónomos, los biólogos, etcétera, se han servido de distintos caminos, de distintos recursos o estrategias, digamos, ¿no?, para poder alcanzar los objetivos esperados, los resultados esperados, ¿no? Y entonces esto significa que un científico, si tiene que hacer uso de un dinero para comprar conciencias o hacer uso del poder político de un rey, etcétera, eh, este, para poder resaltar la verdad de sus teorías, lo ha hecho, dice, ¿no? Lo ha realizado. Por eso, ahí tiene sentido la expresión que le decía acá, todo vale, ¿no?, para un científico. Entonces, bueno, por ejemplo, nos dice, a ver, en este sentido, cita a Galileo Galilei, ¿no? Claro, Galileo Galilei puso énfasis en el uso de los sentidos y de la razón para poder conocer, ¿no? Incluso él, en vez de, digamos, no solamente utilizó los sentidos y la razón para poder conocer, sino que él hizo uso de un elemento tecnológico, cual es el telescopio, ¿no? Entonces, con ello, digamos que observó mucho más que con la simple vista, ¿no? Galileo, en el sentido de que todo vale, dice, se sirvió de la propaganda, de la sátira,
de la retórica para convencer a sus contemporáneos de la verdad de sus teorías científicas, ¿no? Fíjese, ¿no? Entonces, esto es, todo vale. Bien, la concepción de ciencia de Feyerabend está basada en una concepción moral o ética que da un gran valor a la libertad individual. De ahí el concepto de anarquismo, ¿no? La libertad individual no tiene límites, es de un gran valor. Para él, una visión anarquista de la ciencia acrecienta la libertad de la persona, del individuo, ya que lo emancipa, lo libera de las restricciones, que imponen los científicos, que imponen los métodos científicos, ¿no? Entonces, y además, como si eso fuera poco, ¿no? También le permite gozar de la libertad para poder escoger entre la ciencia y otras formas de conocimiento que a veces uno los tiene como no ciencias. Por ejemplo, el mito, ¿no? Las religiones y las ideologías, ¿no? Entonces, y el Estado políticamente, ¿qué debe hacer? Frente a todo esto, el Estado, Feyerabend dice o afirma que debe ser neutral frente a todas las ideologías, porque es la persona, el individuo, que va a escoger lo que mejor le parezca, lo que mejor se adecue a sus intereses, a sus problemas, a la solución de sus problemas y a sus necesidades, ¿no? Políticamente, pues el anarquismo significa separar el Estado, ¿no? Se defendió la separación del Estado y la ciencia y el conocimiento, ¿no? Bueno, esto es Feyerabend. Les habrá gustado, les habrá disgustado, pero sobre todo nos ha sorprendido, ¿no? Este tipo de posición epistemológica de parte de Feyerabend, ¿no? Bueno, entonces pasamos, Disculpe, sí, pero tiene bastante sentido lo que dice. Bueno, en mi punto de vista. sí, sí, por supuesto, yo respeto su sensibilidad y su libertad. Sí lo tiene, sí, sí, ha remecido ya. Fíjese, hoy día se habla de la posmodernidad, ¿no? En donde no hay verdades únicas, ¿no? La posmodernidad postula un sinfín de verdades de acuerdo a las teorías, de acuerdo a la filosofía, el pensamiento del hombre. No hay una verdad única, ¿no? Ujú. Entonces, Feyerabend tiene ese impacto. Sí, yo comulgo con lo que dice usted también, ¿no? Hay mucho. Es el Muchas pensamiento, gracias. la libertad del pensamiento, sí. Muchas gracias. Yo tengo que Sí, salir. Gracias. sí, cómo no. Un gusto de haberla Gracias. tenido. Sí, muy bien. Igualmente. Sí, buen día. Bueno, en tercer lugar, tenemos el problema del progreso científico. Vamos ahí a ver un momento para asimilar esta ficha.
Bueno, tenemos la tercera parte, el problema del progreso científico. Bueno, constituye también un gran tema, ¿no? Vamos a mirar el contenido de la ficha para que nos sirva de punto de partida. Bueno, el Círculo de Viena y Popper, Karl Popper, ¿no? Pese a sus importantes diferencias entre sí, sin embargo, coincidieron en defender la idea de que el conocimiento científico se perfecciona y amplía a lo largo de la historia. En una palabra, acepta la idea de progreso, ¿no? Idea de progreso en la ciencia, ¿no? Entonces, reconociendo esto, sí hay progreso, ¿no? En la ciencia. Así podemos nosotros resumir, si hay progreso en la ciencia. ¿Pero para quién? Repito, para el Círculo de Viena y para Karl Popper, ¿no? Sin embargo, Thomas Kuhn, ya lo había mencionado por acá, Thomas Kuhn, acá está, ¿no? Thomas Kuhn, tenemos ahí su foto también, no está de acuerdo con esta perspectiva, ¿no? Entonces, él dirá, no hay progreso en la ciencia. Vamos ahí, no hay progreso en la ciencia. No lo hay, una negación. No, no hay progreso en la ciencia. Pero ¿para quiénes? Acabamos de ver Feyerabend, ¿no? Feyerabend, y acá se suma Thomas Kuhn. No hay ciencia. Y si hacemos lo mismo para el sí, vamos acá tratando de resumir, ¿no? A ver acá, este inicio, sí hay progreso en la ciencia. ¿Para quiénes? Para el círculo, círculo de Viena, en Austria, ¿no? Y para quién? Y para Karl Popper. Para ellos sí hay. ¿Que hay qué cosa? Progreso en la ciencia. De esto se trata, ¿no? Entonces, sigamos acá. Thomas Kuhn no está de acuerdo con esta perspectiva. O sea, no hay progreso en la ciencia para él. Para él, la investigación en ciencia no es lineal ni acumulativa. No hay un progreso lineal, ¿no? Digamos, del punto A al punto B siguiendo, o hay una suerte de acumulación de saberes, de conocimiento a través de las épocas y de los países, sino que más bien se constituye a partir de grandes saltos. Si no hay progreso en la ciencia, entonces para Kuhn, ¿qué hay? ¿No? Entonces, para Kuhn, digamos, se opone al progreso la que se llama la revolución científica, ¿no? Entonces, a progreso, ¿no? A progreso se opone lo que él llama la revolución, alguno dice la revolución francesa, la revolución de Rusia, por eso se opone la revolución científica. ¿Ya? Esto es entonces Kuhn. ¿Ya? Esto es Kuhn. Entonces, para él, acá en la ficha, veamos, para él la investigación en ciencia no es lineal ni acumulativa. En una sola palabra, no hay progreso, pues no. Sí.
sino que más bien se constituye a partir que la investigación científica camina, se constituye a partir de grandes saltos o cambios a los que denomina revoluciones científicas. Como nos apuntaba ahí. Revoluciones científicas. Revoluciones que llevan a la comunidad científica, a la comunidad de los físicos, de los biólogos, de los lingüistas, de los matemáticos, etcétera, que llevan a la comunidad científica de un paradigma a otro tras un proceso. Entonces, aquí otro de los conceptos muy importantes para Kuhn es el de paradigma. El paradigma significa modelo, significa teoría científica, teoría científica que reina, que vale, que se la respeta. Teoría científica vigente, voy a poner la palabra, vigente. ¿Ya? Entonces, la teoría de Thomas Kuhn en relación a si hay o no progreso científico, entonces se explica en base a esos conceptos. ¿Ya? Bien, entonces, ahondemos algo más. Bueno, les decía, un tercer problema es el del progreso científico. Y puede muy bien plantearse a través de la siguiente pregunta, ¿no? ¿Cómo funciona y se desarrolla la investigación científica a lo largo del tiempo? ¿Cómo funciona y cómo se desarrolla la investigación científica a lo largo del tiempo? Entonces, como les decía, el Círculo de Viena y Popper, ¿no? Pese a sus diferencias, ¿no? Círculo de Viena, verificacionismo, y Popper, el falsacionismo, esos son sus diferencias, ¿no? Ellos dos coincidieron en defender la idea de que el conocimiento científico progresa, es decir, se perfecciona, es decir, siempre está ampliándose, creciendo a lo largo de la historia, ¿no? Bien, Thomas Kuhn, ¿no? Thomas Kuhn no está de acuerdo pues con esta idea, ¿no? Él niega que hay progreso científico, ¿no? Entonces, no existe una meta, un objetivo, una causa final al que se dirija el desarrollo de la ciencia, ¿no? Entonces, más bien él acepta que la ciencia camina, pero a base de revoluciones científicas. Y las revoluciones científicas, ¿qué son? Un cambio de un paradigma por otro paradigma, ¿no? Paradigma, les había dicho, es un modelo, es una teoría científica vigente, ¿no? Y entonces las revoluciones científicas, ¿no? Son las que hacen moverse, dinamizarse a la investigación científica, a la ciencia, ¿no? Como que son una suerte de movimientos cíclicos, ¿no? Cíclicos. Entonces no hay, acá tenemos un esquema, lo voy a explicar, cíclicos, no hay progreso. Eso de cíclicos un poco se asemeja a lo de Nietzsche. Nietzsche decía, no hay progreso, no hay un avance lineal. Lo que hay es el eterno retorno, los ciclos. Bueno, acá Kuhn le da el nombre de revoluciones científicas, ¿no? Entonces, miremos esto. A ver, fíjese. Primero instalémonos en el concepto de normalización. Normalización significa que la comunidad científica está tranquila, trabaja de acuerdo
a la teoría científica vigente, de acuerdo al modelo científico que es respetado por todos los científicos, o lo que también se llama paradigma. Se vive en una suerte de normalidad. ¿Sí? Por ejemplo, esta teoría geocéntrica de la astronomía, geotierra. Entonces, la Tierra es el centro del sistema planetario, en torno al cual se mueven los demás planetas. Esta teoría, este paradigma, este modelo científico, ha vivido más de 2000 años de normalidad. Normalidad en tanto y en cuanto todos lo respetaban. Aristóteles, Ptolomeo y parte de la época medieval, ¿no? El inicio de la moderna. Pero esta teoría científica, ¿no?, del geocentrismo empieza a presentar ciertas anomalías, cosas que no se explican, ¿no? Entonces, que llevan a considerar, pues, que simplemente la Tierra no puede ser el centro, ¿no? Entonces, por el telescopio y luego por ciertas deducciones, cálculos matemáticos, etcétera, llega a presentar ciertas anomalías. Y es tanto la falta de explicación o anomalías que se va acumulando que en la comunidad científica, en este caso de los astrónomos, etcétera, los científicos, va encarnándose, va apoderándose una suerte de crisis del modelo. Crisis del modelo, crisis del paradigma. ¿Pero qué modelo? ¿O qué teoría científica? Que la Tierra es el centro en torno al cual se mueve el Sol y todos los planetas. Hace crisis, hace agua. Entonces hay un momento que esto no se sostiene y entonces va a ocurrir la llamada revolución científica. Y la revolución científica no es porque dos batallones con caballos, jinetes, con cañones, no se enfrentan, sino la revolución científica es cuando un modelo, un paradigma de ciencia, como les dije, estaba en su época normal, todo funcionaba bien, hay presencia de anomalías, luego hace crisis y ya pues se llega a un momento que tiene que haber un cambio. El cambio es reemplazar el paradigma, el modelo geocéntrico, por el modelo heliocéntrico. ¿Ya? Geocéntrico, ¿no? Geocéntrico, entonces se va a cambiar por el modelo heliocéntrico. La Tierra y el Sol. Y entonces la revolución científica, pues, significa ni más ni menos un cambio de paradigmas. La Tierra ya no va a ser el centro, sino el Sol. Y entonces esto está vigente hasta hoy día. Está en una suerte de normalización. Y entonces este es un ejemplo que también lleva a pensar en las demás ciencias. La química, la física, el derecho, la lingüística, ¿no?, la historia, etcétera. Siempre hay, según Thomas Kuhn, ¿no?, la actividad científica está dada por el cambio de paradigmas, ¿no?, en esta situación. Bueno, hay otros conceptos que se desprenden, ¿no?, además de los señalados, ¿no?, el concepto de que las teorías científicas son inconmensurables. Los paradigmas científicos son inconmensurables. ¿Qué significa esto? Que la teoría geocéntrica frente a la teoría heliocéntrica no puedo yo compararlos entre sí.
¿no? Lo geocéntrico y lo heliocéntrico son paradigmas inconmensurables entre sí, no admiten comparación, porque ambos tienen sus propios métodos, sus propias teorías, ¿no? Sus propias leyes, su propia explicación, etc. Son inconmensurables, no puedo compararlos. Es como si yo quisiera compararlos, una cultura, la cultura peruana de la cultura, a ver, china. Los dos tienen sus propios modelos, su propia ética, su propia historia, ¿no? Y no puedo decir que una es mejor ni que otra es peor, sino en ese sentido es el concepto de inconmensurable. No admite comparación, ¿no? Bien, entonces, esto en cuanto al problema del progreso científico. Veamos el cuarto y último tema acerca de la tecnología. A ver. Bien, continuemos entonces pues con este tema acerca de la tecnología, ¿no? Tecnología, problemas epistemológicos, crítica a la ciencia y a la tecnología. Bueno, acá el tema es acerca de la tecnología, ¿no? Fíjese, es tanto, como les decía al inicio en la presentación, es tanta la importancia de la tecnología que hoy día se habla de, ¿no? Específicamente de una filosofía de la tecnología, ¿no? Una filosofía de la tecnología, ¿no? Eh, la clase pasada, que en buena cuenta es epistemología parte 1, habíamos observado en la clasificación de las ciencias, ¿no? Por el criterio de la aplicación en ciencias aplicadas. Y, y la aplicación, ¿no? O la función aplicativa de la ciencia no es más que la presencia de la tecnología. El uso de la ciencia por parte del hombre para transformar la realidad, para solucionar sus problemas, ¿no? Para solucionar sus necesidades. Entonces, la tecnología no es más que la aplicación de las ciencias puras, ¿no? ¿Ya? Las ciencias puras, las cuales su función, ¿cuál es? Su función es describir, explicar y predecir los fenómenos, ¿no? Bien, entonces, en el siglo XIX se desarrolló lo que se llama la gran revolución industrial, ¿no? Que produjo, produjo una nueva etapa en la historia del hombre, ¿no?
desde la revolución industrial se reconoce que en adelante, ¿no?, se apoderó de la sociedad, se adentró en la vida del hombre, ¿no?, el gran desarrollo tecnológico. La tecnología comenzó a invadir todos los rincones, ¿no?, de la vida del hombre. La tecnología, digamos así, dentro de sus características, la tecnología es la aplicación del conocimiento científico, ¿no?, a transformar la realidad, a solucionar los problemas del hombre. Pero ¿por qué es apreciado la tecnología? Porque muchas veces reemplaza la mano de obra del hombre, ¿no? 100 hombres, 200 hombres, una máquina tranquilo puede ser, ¿no?, ese trabajo. Y lo puede hacer ese trabajo con costos menores, ¿sí? Hay que pagar salarios a las personas, pero la máquina no. Claro, hay que hacer una buena inversión para comprar máquinas. Entonces, cuesta menos. Y los productos tecnológicos se producen en menos tiempo. Si antes un determinado objeto tecnológico se producía en un año, pues un objeto cualquiera, el hombre lo producía, un grupo de hombres lo producía en un año, la tecnología lo puede producir de repente pues, en 10 días, ¿no? Menos quizá. Y el trabajo que despliega todos los objetos tecnológicos son mucho más precisos y hay una perfección en ellos, ¿no? Bueno, por todos esos motivos, pues, que algunos rechazan la tecnología, ¿no?, etcétera. Sin embargo, hay que también caer en la cuenta en estos aspectos que acabo de decirles, ¿no? Bueno, la invasión de la tecnología luego de la revolución industrial que empezó en Inglaterra, pues nos ha traído beneficios, como acabo de decirlos, pero ha generado grandes problemas de tipo social, sobre todo de tipo ético-moral, ¿sí? Entonces, por ejemplo, acá nos citan algunos, ¿no? No está ahí. La creación in vitro, la creación in vitro, o tener hijos, ¿no?, por esta tecnología llamada in vitro. Entonces, se cuestiona, la tecnología tiene problemas éticos allí porque eh, traer al mundo utilizando el método in vitro, lo tienen ahí anotado en su cuadernillo, es no porque se quiere evitar que la madre, de repente por cuestiones biológicas, pues no puede dar un hijo, ¿no? Y entonces se recurre a la fecundación in vitro. Pero en muchos de los casos, las mujeres acudan a esta tecnología, ¿no? Y quieren eximirse del hecho de tener consorte o esposo o pareja. Y algunos, por no maltratar su estética, su belleza, pues acuden a la fecundación in vitro, ¿no? Y entonces eso plantea una suerte de cuestiones sociales y sobre todo morales o éticas, ¿no? Hay otro, como a eso sí acá lo mencionan, la tecnología militar, ¿no? Que maneja armas biológicas o químicas que han de exterminar a las poblaciones, al hombre, ¿no? Eso nos plantea un gran problema ético también, ¿no? Entonces, de todo esto es relevante la crítica que hace a la tecnología la Escuela de Frankfurt,
La escuela de Frankfurt es una escuela que recepcionó el marxismo, ¿no? Alemania, pero lo convirtió en una especie de marxismo europeo, ¿no? Bueno, de ellos aquí destacan, sobre todo hemos mencionado a veces a Marcuse, pero también está Horkheimer, Adorno, Habermas. Entonces, hacen sentir, ¿no? Que la ciencia y la tecnología, hacen sentir su crítica que la ciencia y la tecnología pueden estar dependiendo, ¿no? Dependiendo de opciones políticas o ideológicas, que la ciencia y la tecnología obedecen a intereses, ¿no? A intereses económicos y que también contribuyen a oprimir a las personas, a la gente, ¿no? Y bueno, interesante ahí los temas que plantea. Y entonces, a la pregunta, ¿qué es la tecnología? Bueno, es el conjunto de conocimientos científicos con sentido práctico, ¿no? Es la aplicación de las ciencias puras a la producción, a transformar la realidad y a solucionar los problemas del hombre. Se hace un distingo entre lo que es la técnica, ¿no? Lo que es la técnica y lo que es la tecnología. Son cosas distintas, ¿no? Entonces, la técnica se usa sobre todo para referirse a artes manuales o manualidades que tienen que ver con la pesca, la artesanía, ¿no? La agricultura, que en todas las culturas, ¿no? Las distintas civilizaciones han utilizado, ¿no? El arco, la flecha, ¿no? El hacer escudos, ¿no? Y la cerámica, ¿sí? En cambio, la pintura rupestre, también podemos decir hoy. En cambio, la tecnología ya es la producción. Claro, está, como dice ahí, la aplicación de conocimientos científicos a transformar la realidad del mundo práctico. Pero productos tecnológicos son, pues, ¿no? Digamos, los aviones, las máquinas usadas en la construcción, en la agricultura, ¿no? Las computadoras, en fin. Ahora mismo está la creación de robots que han de suplir al hombre, y han de limpiar la casa, han de hacer servicios, ¿no? En China ya se está usando esto, ¿no? Los robots. Bien, con esto hemos terminado y pasamos a mirar la lectura y luego los ejercicios. Anoten y luego vamos a pasar a comentarlos.
Bueno, vamos a pasar a comentar la lectura, ¿no? Y los ítems. Bueno, la lectura es pequeña y no hay problema para darle una lectura rápida. La revolución historicista de Thomas Kuhn, ¿no? Se refiere a su enfoque de la filosofía de la ciencia, que se basa en el análisis histórico del desarrollo científico. Claro, en Kuhn hay mucha importancia a la historia de la ciencia, ¿no? Sí, sí. Kuhn, seguimos en la lectura, Kuhn argumenta que la ciencia no avanza linealmente a través de una serie de mejoras graduales, es decir, no hay progreso, ¿no? Sino que experimenta cambios radicales o revoluciones, cambio de paradigma, les dije, ¿no? Que involucran un cambio de paradigma. Bueno, ahí está. Su perspectiva historicista ha sido fundamental para comprender cómo la ciencia se ha desarrollado a lo largo del tiempo y cómo los paradigmas influyen en la investigación científica. Los paradigmas, los modelos científicos, ¿no? ¿Qué paradigma les había dicho? El paradigma del geocentrismo y el paradigma del heliocentrismo, ¿no? Heliocentrismo. El paradigma de la geometría de Euclides y el paradigma de las geometrías no euclidianas, ¿no? De Riemann o Lobachevsky, ¿sí? Bueno, entonces, a ver, ¿dónde estamos? Bien, su perspectiva historicista ha sido fundamental para comprender cómo la ciencia se ha desarrollado o cómo ha caminado, cómo no. Ya hemos dicho que no hay progreso, se ha desarrollado a lo largo del tiempo y cómo los paradigmas influyen en la investigación científica. Desde el punto de vista de los problemas epistemológicos, el tenor del texto está vinculado con eh, el problema del progreso científico. Justo ahí pueden ver ustedes, siempre hay que contextualizar, ¿no? El tercer problema, el problema del progreso científico. ¿Hay progreso o no? Para Kuhn y Feyerabend no hay, pero para Popper y el Círculo de Viena sí lo hay, ¿no? Eso a pesar que entre Popper y el Círculo de Viena hay discrepancias, ¿no? ¿Ya? Entonces, el problema del progreso científico, se trata pues de un problema de la ciencia o epistemológico que puede resumirse con la pregunta ¿cómo funciona y se desarrolla la ciencia y la investigación científica a lo largo del tiempo? ¿Cómo se desarrolla? ¿Progresa o no progresa? Entonces, explica en ese sentido. Entonces, para Kuhn no hay progreso científico, lo que hay son revoluciones científicas, ¿ya? No hay progreso lineal, ¿sí? No hay progreso acumulativo. La letra D ahí, ¿no? La 1, la C. Ya, en el 1, seguro te han leído, dice, es decir, si al terminar, ¿no? Es decir, si algo no se puede demostrar por medio de los sentidos, de la experiencia física o la percepción, entonces es una idea más bien rechazable. No es científica. Al respecto se puede concluir que la C, hay científicos que son verificacionistas, ¿no? ¿No? Muchos científicos todavía asumen el verificacionismo como criterio demarcatorio, pues afirman que únicamente pueden ser entendidas como teorías científicas aquellas que son capaces de ser verificadas, confirmadas, ¿no? A partir de los datos de nuestros sentidos, de la experiencia sensorial, ¿no? Entonces, por el contrario, aquellas teorías que no pueden ser verificadas para el Círculo de Viena, entonces carecen de toda cientificidad, carecen de sentido, decía, ¿no?
no es que sean, no dice que son falsas, sino que carecen de sentido, no son científicas, ¿no? Entonces la 1, la C. Ya, en la 2, entonces, la pregunta, ¿cuál sería la respuesta de Karl Popper frente a los defensores del psicoanálisis? La D, no es falsable, no admite falsación, ¿no? No admite equívocos, por lo tanto, no es científica, ¿ya? Según Popper, son científicas aquellas teorías científicas con respecto a las cuales puede hacerse el intento de falsarlas, de refutarlas, testearlas también es otro sinónimo, ¿no? En cambio, no serán científicas aquellas teorías para las cuales no se pueda siquiera pensar en una situación en la que serían refutadas. Ya, entonces el psicoanálisis, pues, no es científico porque no acepta ser falsada, ¿no? Porque ahí en la cuarta línea se lee, han leído, ¿no? Que para él era una ciencia natural y exacta, ¿ya? Para Sigmund Freud. En la 3, a ver, podemos leer con ustedes esto, la 3. En la historia de la física, estoy en el ítem 3, en la historia de la física es muy conocido que el modelo atómico de Thomson explicaba adecuadamente muchos de los hechos observados de la química y los rayos catódicos, y hacía predicciones sobre la distribución de la carga positiva dentro de los átomos. Pero las predicciones del modelo de Thomson resultaban incompatibles con los resultados del experimento de Rutherford, que sugería que la carga positiva estaba concentrada en una pequeña región en el centro del átomo, que es lo que más tarde se conoció como núcleo atómico, ¿ya? Como núcleo atómico. El modelo atómico de Rutherford permitió explicar esto último, revelando la existencia de un núcleo atómico cargado positivamente y de elevada densidad. De acuerdo con los criterios de demarcación de la epistemología, es correcto afirmar que el modelo atómico de Thomson, la B, fue falsado por el experimento de Rutherford, ¿no? O sea, nos contextualizamos en el tema de la demarcación, pues, ¿no? Entonces, bueno, fue falsado por el experimento de Rutherford. Rutherford esperaba encontrar resultados consistentes con el modelo atómico de Thomson, mas no fue así. Cuando Rutherford interpretó correctamente los resultados del experimento, halló la presencia de un núcleo muy pequeño de carga positiva en el centro de cada átomo de oro que no se encontraba en el modelo de Thomson. Por esta misma razón, tuvo que desarrollar el modelo de átomo de Rutherford. Bueno, en la 3, entonces, la B, fue falsado por el experimento de Rutherford, ¿no? El de Thomson. En la 4,
Bueno, el ítem 4, ¿no? Durante toda mi vida he visto todos los días que el sol sale por el este y se mete por el oeste. Entonces, en la tercera línea, ¿no? Ya, la siguiente conclusión, el sol sale todos los días. Bueno, leyendo todo ello, la argumentación indicada trasluce una opción epistemológica categorizada como la C, el método inductivo, como garantía de la ciencia, ¿no? Todos los días sale el sol. Entonces, el método inductivo como garantía de la ciencia, ¿no? Es aquí la respuesta. De hecho, para los neopositivistas, sí está justificada la inferencia inductiva, ¿no? Por tal razón, plantearon que la inducción representa el método más adecuado para el avance de las ciencias, ¿ya? Teniendo en cuenta, pues, el ítem en ese contexto, ¿no? Las 5. Bueno, las 5 sobre electromagnetismo, ¿no? En relación con el problema del progreso científico, la historia del electromagnetismo nos revela, la 5, la B, una continuidad en el desarrollo de la ciencia. Entonces, la sucesión de científicos que trabajaron ofreciendo aportes de unos sobre otros nos permite ver que hay una continuidad. Unos aportan, ¿no?, sobre otros, se va acumulando. Bueno, el Círculo de Viena y Popper coincidieron en defender la idea de que el conocimiento científico se perfecciona y amplía y crece y se desarrolla, si quiere, a lo largo de la historia. Esta idea no fue compartida por quienes dijeron no al progreso científico. Acá está apuntado. Está apuntado. No al progreso científico, quienes, Feyerabend, y el otro es Thomas Kuhn, ¿no? Thomas Kuhn. Está de más recordarlo. Bueno, en la 6, de acuerdo con la teoría de Thomas Kuhn, es lógico aseverar que el caso dado, o sea, en el ítem 6, ¿no? El caso dado, mientras los científicos apoyen, es ciencia normal. Mientras los científicos estén de acuerdo y hagan sus trabajos respetando ese paradigma, recuerdan, les puse el ejemplo de el paradigma geocéntrico. Todo era normal, hasta que en la época moderna empiezan las anomalías y hace crisis, ¿no?, el paradigma geocéntrico y da pie para ser reemplazado por el otro paradigma o teoría científica, el heliocentrismo, ¿no? ¿Ya? Entonces, en la fase de la ciencia normal, el paradigma domina, es respetado, prevalece, ¿no? Es apoyado por la comunidad científica, en este caso de los astrónomos que habíamos puesto, ¿no? En la 7,
En la 7, los planteamientos del anarquismo epistemológico, ¿no? Interesantes, le había gustado. En resumen, no se trata de una negación de la ciencia, sino de una invitación a explorar nuevas vías de conocimiento, a no estar limitados y restringidos a los cánones tradicionales, ¿no? Esta postura de Feyerabend pues valora la creatividad, la innovación, la pluralidad de enfoques en la búsqueda de conocimiento, ¿no? Bueno, la 8. En el pensamiento de Kapp, una idea destacable es la tecnología crea productos y satisface necesidades sociales, ¿no? Esto ya hemos visto. La tecnología se enfoca en la aplicación práctica de los conocimientos científicos, ¿no? Para crear productos, abastecer de servicios, ¿no? Resolver problemas eh, y, eh, y satisfacer necesidades que siempre tiene el hombre, ¿no? En su vida. Bueno, gracias por su atención y estaremos encontrándonos la próxima semana